Vamos de nuevo con otra estrategia brutal para este inicio de año, donde los mercados van a estar bien moviditos. En este caso, la estrategia se centra en Forex y criptomonedas, y en temporalidades que van desde los 15 minutos a 1 hora. Esta estrategia no solo va a ser fácil de seguir paso a paso, sino que también es extremadamente efectiva para identificar las oportunidades de entrada y salida, para ayudarte así a maximizar los beneficios de tu cuenta. En este vídeo te mostraré cómo configurar estos 3 indicadores en tu plataforma de trading, interpretar sus señales y cómo tomar las entradas para ayudarte en los mercados. Ya seas un trader novato o uno con más experiencia, esta estrategia te va a aportar valor. Además, voy a compartir algunos consejos y trucos que te ayudarán a gestionar el riesgo de manera inteligente y a mejorar tu rendimiento en el mercado. Si estás listo para darle caña al Forex y las criptomonedas, este vídeo es justo lo que necesitas. No te lo pierdas. Vamos a ello. El primer paso para empezar esta estrategia es que empecemos con el primer indicador. Así que nos vamos a la pestaña de indicadores y vamos a buscar el denominado Volume Spread for BCA de Hari Prasad Gopal. Este indicador ayuda a identificar el volumen en un momento determinado. No es muy diferente a lo que sería el volumen normal, pero sí que determina más valores de los convencionales, aunque para nuestra estrategia no va a ser necesario. De hecho, vamos a ir a la configuración y lo vamos a destripar por completo. Vamos a deseleccionar todo lo que son los trazos del gráfico y vamos a dejar marcado lo que sería el título, y vamos a dejar el color 0 en rojo y el resto en otro color, pero que sea el mismo. Por ejemplo, pues este azul, pues el resto vamos a poner este azul. La mecha de borde da igual, los fondos de los gráficos también, todo fuera, tal que así. Una vez configurado esto, ya tenemos el primer indicador, así que nos vamos a la siguiente pestaña de indicadores y vamos a buscar el ATR Stop Loss Finder de Verified. Este indicador utiliza el Average True Range, ya archiconocido, para determinar un lugar seguro donde poner el stop loss para así evitar de alguna manera ser cazado por un stop o salirse de una operación debido a un stop loss más ajustado. El multiplicador por defecto viene de 1,5 con respecto al ATR de base. Si lo que quieres es un stop loss más agresivo, utiliza un valor más bajo, tipo 1. Aquí lo puedes bajar a 1. Si quieres uno más conservador, pues utiliza un 2. La diferencia es que de cara a la estrategia, si haces un reward ratio, ponle de 1 a 1,5, pues para los agresivos lo harás antes, llegarás antes al take profit. Y con el más conservador lo harás más tarde o directamente no lo harás, no llegarás, porque necesitarás un movimiento mayor del precio y puede ser que no llegues y directamente se te dé la vuelta. Para esta estrategia en concreto vamos a utilizar un valor de 1,7, siendo un valor promedio conservador para no ser agresivo en las ganancias, pero no de alguna manera ser tan conservador. También modificaremos el color y lo dejaremos en blanco. En este caso, aquí pues se ve más sencillo, y también para no liaros, así, todo blanco. Hasta aquí la estrategia está bien y correctamente planteada, pero para mejorar la eficiencia mucho más, tenemos que añadir un indicador más para exprimirla al máximo. En este caso, tenemos que añadir el STC Indicator Bettermac SHK de Cheyenne Kiem. Este indicador, también ultra conocido aquí en el canal de Johnny Trading, es un indicador que proviene de la unión de lo que sería un estocástico lento y el MACD. El MACD es un indicador conocido prácticamente por cualquier trader. La única pega que tiene es que digamos que tiene un notorio retraso debido a su línea de señal de respuesta lenta. Es por ello que se ha fusionado con el estocástico para darle cierta celeridad con respecto a los movimientos del mercado. También te digo, mejora algo, pero eso no significa que ahora ya vea el futuro, que no es así. Y ningún indicador te va a dar ningún valor futuro ni te va a garantizar absolutamente nada. Puede llegar a predecir o prever un poco, pero de ahí a que sea verdad hay un mundo. Todo lo que te digan o leas fuera de esto es puro humo. Ahora con esto ya tenemos la estrategia confirmada, así que es momento de darle caña a la estrategia y ver ejemplos con compras y ventas de cómo entrar y exprimir esta estrategia. Venga, vamos con el primer caso para las compras. Estamos en el mercado del euro-dólar estadounidense en franja temporal de 15 minutos. Vamos a ver cuáles son las condiciones que se deben de dar para entrar al mercado. La primera condición es que el análisis de volumen nos está indicando en color rojo que hay un fuerte momento de negociación con un alto volumen. La segunda condición es ver el STC y analizar de alguna manera en qué momento está y cuál puede ser el posible movimiento posterior.
En este caso, lo que se ve es que el STC está en la parte inferior indicando un mercado ya en sobreventa, por lo que en breve se iniciará el cambio de tendencia y puede ser un buen momento para entrar, en este caso, en compras. Por lo que, con estas condiciones, lo que vamos a hacer es abrir nuestra operación, colocándola en la vela de cierre, colocando el stop loss en el ATR, en el punto del ATR que le corresponde a la vela, y un reward ratio de 1 a 1,5. Como siempre digo, si lo puedes monitorizar, puedes dejarlo abierto, hacer break-even y esperar simplemente y cerrar en el momento donde creas que ya estés a gusto con los resultados. De lo contrario, si quieres ser más conservador y no puedes monitorizarlo, pues es mejor que directamente lo dejes con un reward ratio de 1 a 1,5 y mejor ganar poco que no ganar. Venga, genial, una operación positiva, han sido 38 pips en media hora, así que perfecto. Venga, vamos con otro caso para las compras. Vamos a repasar las condiciones de entrada al mercado. La primera condición es que el análisis de volumen nos esté indicando en color rojo que hay un fuerte momento de negociación con alto volumen. En este caso, lo que se ha visto es que el mercado ha caído en completo después de ya estar en sobreventa, para que veas que no siempre se tiene que dar en positivo. Es decir, y en este caso, si se hubiese abierto, bueno, aquí no, pero si se hubiese aquí hubiese marcado, pues lógicamente hubiera sido al revés, nos hubiera tocado tal cual el stop loss. En este caso he esperado simplemente una vela más solo para esperar la confirmación, nada más. Entonces ya he visto una vela verde, para mí ya es una confirmación de que el mercado va a cambiar. Esta sería la primera condición. La segunda, pues también como estaba explicando con el STC, ver que ya está en sobreventa, por lo tanto es que tarde o temprano el mercado se tiene que dar la vuelta, sí o sí. Entonces ya con estas condiciones, en la vela de entrada, lo que haces es colocarlo con el ATR y mínimo un reward ratio de 1 a 1,5. Entonces ahora simplemente es cuestión de ver también, mira, te diría, aquí ya ha rechazado en esta zona de aquí, me parece muy interesante este punto, y toda esta zona, que al final el precio va a venir a buscarla tarde o temprano, porque la tiene que cerrar, pero sí que es verdad que ya ha rechazado una segunda vez. Bueno, vamos a verla, vamos a ver qué tal será la operación y ahora lo comentamos. Venga, aunque la operación un poco larga, para mi gusto no ha estado nada mal, han sido 60 pips en 16 horas, no está nada mal, sí que ha habido un poco de drawdown, pero al final ha salido positiva. Vamos a alargar un poco aquí el bloque, está viendo bastante rechazo en esta zona, la verdad. Así que sí, ni tan mal. Vale, venga, vamos con el tercer caso para las compras. Interesante hacer un matiz porque seguimos en el mercado del euro-dólar en 15 minutos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en este caso el euro-dólar está en una tendencia alcista, entonces es buen momento para explicar de que las entradas en compras se darán más en mercados relativamente alcistas. Lo mismo para casos de mercados que estén bajistas, que es donde encontraremos las ventas. ¿Qué quiero decir con esto? Porque en este caso las tres compras se han dado en el euro-dólar en la misma semana. ¿Por qué? Porque ahora mismo está en una tendencia alcista. Entonces hay que aprovechar eso para intentar encontrar ahí compras. Siempre será de alguna manera más fácil, habrá un porcentaje mayor de acierto si en un mercado con una cierta tendencia ya en temporalidades mayores alcista, pues que sean compras. También se dan ventas, por supuesto, pero siempre habrá mayor posibilidad de compras. Entonces, de nuevo, seguimos en el mercado del euro-dólar en 15 minutos. Así que vamos a ver las condiciones. Tenemos el volumen análisis que nos dice hay un fuerte momento y una alta negociación, y el STC, al margen de haber hecho un rechazo aquí, vuelve otra vez a subir, y en este caso espero que sea mayor, bueno, ya está siendo mayor que el anterior. Bueno, está cerrando más o menos en el mismo punto, pero vamos a suponer que ya ha retraído y por lo tanto el mercado continúa su expansión. Venga, vamos a arriesgarnos. Vamos a colocar el stop loss aquí y el reward ratio de 1 a 1,50 y ver qué tal se nos da. Venga, perfecto. Otra operación positiva. Han sido 25 pips en 4 horas, así que perfecto. Vale, vamos con el primer caso para las ventas. En este caso estamos en el mercado del dólar australiano con el franco suizo, pero seguimos en la temporalidad de 15 minutos, que hasta hemos visto, la verdad, que se estaba dando bastante bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Venga, la primera condición debe de ser, pues al igual que las compras, que el análisis de volumen nos esté indicando en color rojo que hay un fuerte momento de negociación. Por lo tanto, hay una vela aquí hiper grande.
La segunda condición es ver el STC y analizar un poco, ver en qué momento está y cuál puede ser el movimiento. Claro, aquí lo que podemos ver es que muy posiblemente haya un cambio de tendencia, ya que el mercado acaba de sobrepasar lo que sería de compras a ventas. Ya el mercado ya se ha saturado en compras, por lo tanto es bastante probable que continúe y se vaya hacia las ventas. Así que lo que vamos a hacer es que, viendo esta tendencia, viendo este mechazo, vamos a abrir nuestra operación en la vela de cierre colocando stop loss en el ATR y un rival ratio de 1 a 1.50 y ver qué tal se nos da. Venga, perfecto. Otra operación para el bolsillo. Han sido 20 pips en 2 días. Muchísimo. Perdona, en 8 horas. ¿Qué digo yo de días? En 8 horas. Estaba mirando yo. 20 pips en 8 horas. Así que tampoco está tan mal. Es toda una jornada, pero no está nada mal. Venga, vamos con el segundo caso para las ventas. Estamos en el dólar estadounidense con el dólar canadiense. Y ahora hemos cambiado la temporalidad a 1 hora. Vale, vamos a ver cuáles son las condiciones que se deben de dar para entrar. La primera es el volume análisis, que en este caso nos está indicando que hay un fuerte momento de negociación. De hecho, ya lo vemos con el tipo de vela. Y el STC está en caída. Puede ser que quede poco, pero vamos, que yo creo que aún debe de continuar teniendo en cuenta más o menos aquí el mercado. Esto tendría que continuar como mínimo, yo creo que después del movimiento. Así que yo creo que sí, yo creo que se puede dar. Vamos a asumir el riesgo, veamos a ver qué tal. Venga, abrimos la operación con un rival ratio de 1 a 1.50. Venga, vamos a ver qué tal se nos da. Venga, perfecto, otra operación. Esto ha sido hiper mega larga. Esto ya 5 días, esto es una semana, esto es una locura. 82 pips. Me parece una ida ya. Está bien, pero es una operación muy larga. El swap de 4 días. Bueno, la damos como buena, aunque también os digo que ha habido un drawdown bastante importante. Venga, vamos con otro caso para las ventas. En este caso, ¿qué es lo que nos estamos encontrando? El volumen análisis nos está indicando que es un buen momento para abrir una operación. El STC veo que está prácticamente ya llegando a sobrecompra, por lo tanto deduzco ya un cambio de tendencia en breve. Así que lo que hacemos es abrir en la vela de cierre una operación con un rival ratio de 1 a 1.50 y ver qué tal se nos da. Bueno, pues esta no ha podido ser. Mira, se ha dado posteriormente, pero al principio nos ha echado de manera súper bestia. Así que han sido 17 pips menos en apenas un cuarto de hora y luego ya nos ha seguido directamente ya lo que nosotros esperábamos. Así que bueno, en este caso no la podemos contabilizar, pero no pasa nada. Igualmente, esto es una estrategia más intradía. Si tu operativa no acaba de ser esta y quieres otra más tipo swing, aquí te dejo este vídeo con una nueva estrategia que seguro te va a encantar.